Mi mamá quería vender mi casa de campo para comprarle un departamento a mi hermana. Gritó, está embarazada, necesita su propio lugar, es tu deber, la vendí en secreto. 2 semanas después, ella entró ahí, sin saber que el nuevo dueño estaba. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono vibró sobre la barra de granito de mi cocina, un zumbido agudo que cortó el silencio de mi sábado por la mañana. En la pantalla, el nombre de mi padre, Damián. Era raro que llamara un sábado, usualmente era mi madre, Ofelia, la que orquestaba las comunicaciones familiares con la precisión de un director de orquesta. Un nudo frío, familiar, se formó en mi estómago. Contesté, llevando la taza de café humeante a mis labios, un pequeño acto de normalidad antes de la tormenta que presentía. ¿Bueno? Dije, tratando de que mi voz sonara casual, despreocupada. Jimena, gracias a Dios que contestas. La voz de mi padre era un susurro ahogado, cargado de un pánico que no le conocía. Él, el hombre que siempre evitaba el conflicto, sonaba como si el mundo se estuviera acabando. Tu madre está en la quinta, y hay un hombre extraño con ella. Dice que llamará a la policía. Mi corazón no se aceleró. No jadeé por la sorpresa. En cambio, una calma helada, casi antinatural, se apoderó de mí como una segunda piel. El nudo en mi estómago se apretó, pero no por miedo, sino por una sombría y amarga resignación. El momento que había estado esperando, el final inevitable de mi meticuloso plan, había llegado. Dejé la taza de café sobre la barra con un cuidado exagerado, notando cómo mi pulso se mantenía firme, constante. La mujer que temblaba ante la desaprobación de su madre ya no existía. ¿Un hombre extraño? Pregunté, mi voz sonando distante, como si perteneciera a otra persona en otra habitación. Quería que repitiera la historia, quería saborear cada palabra de su pánico autoinducido. Sí, no sé quién es. Llegamos para tomar unas medidas para el cuarto del bebé y él ya estaba adentro, sentado en el sofá como si fuera el dueño. Dice que somos intrusos, Jimena. Nos está amenazando. Por favor, tienes que venir, tienes que aclarar esto. Dile que es tu casa, que nosotros tenemos permiso. Cerré los ojos, y la escena se proyectó en la oscuridad de mis párpados con la claridad del cine. Podía visualizarla perfectamente, mi madre, Ofelia, con su máscara de indignación ofendida, probablemente diciéndole al hombre que no sabía con quién se estaba metiendo. Mi padre, Damián, tratando inútilmente de razonar, sudando frío. Y mi hermana menor, Aitana, la princesa del drama, cegaramente llorando en el coche, lamentando cómo este inconveniente arruinaba sus planes. Y en medio de todo, un hombre tranquilo, firme, defendiendo lo que era suyo. Lo que ahora, legal y moralmente, era suyo. No te preocupes, papá. Mi voz era un suspiro de acero, pulido y afilado. Voy para allá. Colgué antes de que pudiera decir nada más, cortando su torrente de súplicas. Me quedé de pie, en medio de mi impecable apartamento en el centro de Puebla. Un espacio minimalista, ordenado, cada objeto en su lugar. Un reflejo de la vida que había construido para mí misma, ladrillo a ladrillo, sin su ayuda. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El plan había funcionado a la perfección. La trampa estaba cerrada. Busqué las llaves de mi coche en el cuenco de cerámica sobre la consola de la entrada. Mis movimientos eran deliberados, sin prisa. No había necesidad de correr. Ellos no iban a ninguna parte. Y mientras mis dedos se cerraban sobre el frío metal, mi mente retrocedió 3 semanas, al inicio de todo, al día en que la última, finísima gota de mi paciencia se evaporó para siempre, dejando al descubierto el duro y seco lecho de la resignación. Mi nombre es Jimena Flores, tengo 35 años y vendo sueños en forma de ladrillos y cemento.
Soy una de las agentes inmobiliarias más exitosas de Puebla, un título que me gané a pulso, con largas noches estudiando el mercado y fines de semana sacrificados mostrando propiedades. Construí mi carrera desde cero, una dedicación que mi familia nunca pareció entender ni valorar del todo. Para ellos, mi éxito no era motivo de orgullo, sino simplemente una fuente conveniente de préstamos ocasionales y una razón para dar por sentado que a Jimena le va bien. Pero mi verdadero tesoro, mi mayor logro, no estaba en los contratos que cerraba ni en las comisiones que ganaba. Mi verdadero tesoro estaba a 40 minutos de la ciudad, en el corazón de Atlixco, la quinta de mi abuela Lidia. Me la heredó hace 5 años, cuando un cáncer rápido y silencioso se la llevó. En el testamento, sus palabras fueron claras, para mi nieta Jimena, porque sé que ella escuchará las historias que cuentan sus paredes. Fue el único acto de justicia poética en mi vida, el único momento en que sentí que alguien en mi familia realmente me veía. Mi abuela, una mujer de carácter fuerte y corazón inmenso, siempre vio más allá de la superficie. Vio la dedicación en mí, mientras mis padres solo veían la practicidad. Vio la sensibilidad que yo escondía bajo capas de autosuficiencia, mientras mi hermana Aitana la usaba como un arma para conseguir lo que quería. La quinta no era una mansión. Era una casa de campo de una sola planta, con paredes gruesas de adobe que mantenían el fresco en verano y el calor en invierno. Tenía un techo de teja roja, desgastado por décadas de sol y lluvia. Al frente, un porche con 2 mecedoras de madera donde mi abuela y yo pasamos incontables tardes, ella contándome historias de su juventud mientras yo desgranaba guisantes. Pero el alma de la casa, su corazón palpitante, era el jardín. Mi abuela Lidia tenía un don para las plantas, decía que solo había que escucharlas. El césped siempre estaba verde, salpicado de flores silvestres. Pero la joya de la corona era una enorme, majestuosa bugambilia que trepaba por una de las paredes, sus flores de un fucsia tan intenso que dolía mirarlas bajo el sol del mediodía. La plantamos juntas cuando yo tenía 10 años. Las bugambilias son como las mujeres fuertes, mija, me dijo ese día, sus manos cubiertas de tierra. Parecen delicadas, pero se aferran con fuerza y florecen hasta en las condiciones más difíciles. Nunca lo olvides. Dentro, la casa olía a lavanda seca, a tierra húmeda y a madera vieja. Los pisos eran de talavera poblana, con diseños azules y blancos que se sentían fríos bajo los pies descalzos. Cada mueble contaba una historia, la vitrina con la vajilla que mi abuelo le regaló en su aniversario, la cama de latón en mi cuarto que crujía con cada movimiento, y la cocina. ¡Ay, la cocina! Era mi lugar favorito. Pequeña, con azulejos amarillos y una estufa de hierro. Allí, sobre esa estufa, mi abuela me enseñó el secreto de su mole poblano, una receta transmitida por generaciones, un ritual de paciencia y amor que duraba todo un día. Recuerdo el aroma de los chiles tostándose, el sonido del metate, sus manos guiando las mías. El secreto, Jime, decía, no está en los ingredientes, está en el tiempo que le dedicas. Cada fin de semana, sin falta, huía a la quinta. Dejaba atrás el ruido de la ciudad, las llamadas de clientes y, sobre todo, el peso de las expectativas de mi familia. En la quinta, yo no era Jimena, la práctica, Jimena, la que siempre resuelve, Jimena, la que no entiende de arte. Era simplemente Jime, la nieta de Lidia. Era la niña que trepaba a los árboles de guayaba, la adolescente que leía novelas de realismo mágico en la hamaca, la mujer que encontraba paz en el silencio. Solo interrumpido por el canto de los pájaros y el zumbido de los colibríes en el bebedero. En los 5 años desde que la heredé, invertí no solo mi dinero, sino mi alma en ella. Mi primer proyecto fue renovar toda la instalación eléctrica y la plomería, un gasto considerable que mis padres llamaron un capricho innecesario. Esa casa ha funcionado así por 50 años, dijo mi padre. Pero yo quería que fuera segura, que perdurara. Luego, pasé un verano entero lijando y barnizando los pisos de madera del porche con mis propias manos, hasta que las yemas de mis dedos estuvieron en carne viva, pero la madera brillaba con un lustre cálido y profundo. Y cuidé de esa bugambilia como si fuera un ser vivo, podándola, abonándola, hablándole como mi abuela solía hacer. Era mi santuario, mi ancla,
el único lugar en el mundo donde sentía que podía ser yo misma, sin disculpas y sin juicios. El único lugar donde el amor no era una transacción, sino un regalo. Era la materialización del amor incondicional de mi abuela. Jamás imaginé, ni en mis peores pesadillas, que sería precisamente ese refugio, ese pedazo sagrado de mi historia, el que mi propia familia intentaría arrebatarme. La dinámica en mi familia siempre fue un desequilibrio cuidadosamente mantenido. Como en un viejo balancín de parque, para que una persona estuviera arriba, otra tenía que estar abajo. Mi hermana menor, Aitana, siempre estuvo arriba, flotando en una nube de privilegios y excusas. Y yo, por supuesto, abajo, con los pies firmemente plantados en la tierra, soportando el peso. Mis padres, Ofelia y Damián, eran los guardianes de este precario equilibrio, empujando siempre de mi lado para que Aitana nunca tocara el suelo. Con el tiempo, uno se acostumbra a vivir en la parte baja del balancín. Pero eso no significa que no guardes cada empujón, cada injusticia, en un pequeño y oscuro museo dentro de tu memoria. Mi museo personal tenía varias salas, pero la exposición principal, la que recibía a los visitantes con una bofetada de realidad, se inauguró el día de mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, mi no fiesta. Recuerdo haber pasado semanas recortando fotos de revistas, vestidos de tul, salones con candelabros, pasteles de varios pisos. Se las mostré a mis padres una noche, con el corazón lleno de ilusión. Mi madre, Ofelia, las miró con una mueca de cansancio. «Ay, Jimena, no estamos para esos trotes», suspiró, como si mi sueño fuera una carga. Con la situación como está, la economía no está para más. Mi celebración se redujo a una cena en un restaurante italiano con mis tíos y abuelos. Fue agradable, pero la sombra de la fiesta de ensueño que nunca tuve se cernió sobre la lasaña. 2 años después, para los 15 de Aitana, la economía familiar pareció experimentar un milagro digno del Vaticano. De repente, había dinero para un vestido de diseñador de la avenida Masaryk, un salón en una hacienda de lujo en Cholula con 300 invitados. Un grupo musical en vivo que tocó hasta el amanecer y una mesa de dulces que parecía sacada de un cuento de hadas. Cuando le pregunté a mi padre cómo era posible, simplemente se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Tu hermana es más sociable, Jimena». Le hacía mucha ilusión. La palabra no dicha era importante. La ilusión de mi hermana era más importante que la mía. Esa noche, mientras veía a Aitana bailar su vals, entendí que en mi familia, el amor y los recursos no se distribuían equitativamente, se asignaban por favoritismo. La siguiente sala de mi museo era la de la educación, una crónica de expectativas dispares. Yo siempre fui buena estudiante. Disciplinada, organizada. Gané un concurso de matemáticas en la secundaria, un logro que me costó horas de estudio. Corrí a casa con mi diploma enmarcado, el corazón latiéndome con orgullo. Se lo mostré a mi madre, que estaba hablando por teléfono. «Ah, qué bien, mija», dijo, haciéndome un gesto para que esperara. «Sí, te decía, Mónica». Nunca terminó de ver el diploma. Un momento después, Aitana entró con un dibujo hecho con crayones, un caballo con 5 patas y ojos desiguales. Mi madre interrumpió su llamada. «Mónica, te tengo que colgar. No sabes la maravilla que acaba de pintar Aitana». «Pero qué bárbara, mi amor. Eres una verdadera artista». «Damián, ven a ver esto». Colgó el dibujo en el refrigerador con un imán de frutas, donde permaneció durante meses, descolorido por el sol. Mi diploma terminó en un cajón de mi escritorio, un recordatorio silencioso de que mis logros lógicos y cuantificables nunca podrían competir con el talento etéreo e incuestionable de mi hermana. Cuando llegó la hora de la universidad, elegí administración de empresas. Era práctico, tenía futuro. Tuve que trabajar de mesera los fines de semana en un Vips para ayudar a pagar la matrícula y mis libros. Mis padres lo veían como una obligación. «Así aprende el valor del dinero», decían a sus amigos con orgullo, como si fuera parte de un plan pedagógico y no una necesidad. Aitana, por supuesto, eligió diseño de modas en una universidad privada carísima. Una carrera que mis padres financiaron por completo,
incluyendo un viaje de inspiración de un mes a Europa que, casualmente, coincidió con el Fashion Week de París. Presumían de la creatividad y el alma libre de su hija menor, mientras que mi carrera era simplemente aburrida pero segura. La seguridad era mi responsabilidad, el arte, el privilegio de Aitana. La exposición más reciente, y la más dolorosa, era la Galería de los Préstamos, una colección de transferencias bancarias sin retorno. Desde que empecé a ganar buen dinero, me convertí en el banco personal de Aitana, con la aprobación tácita de mis padres. La última vez fue hace 6 meses. Aitana me llamó llorando histéricamente a medianoche. Una emergencia. El dueño del departamento la iba a correr si no pagaba la renta atrasada. Necesitaba 50,000 pesos. Te lo juro por el bebé que algún día tendremos, Jime, te lo pago en la quincena. Su voz sonaba tan desesperada que mi corazón de hermana mayor se ablandó. Se los transferí, preocupada, imaginándola en la calle. 2 semanas después, vi sus fotos en Instagram. Posando con un coco en una mano y un bikini de marca en la otra, en las playas de Holbox. El pie de foto decía, escapada espontánea para recargar el alma almohadilla bendecida. Sentí una rabia tan fría y afilada que me cortó la respiración. Cuando confronté a mi madre, mostrándole el teléfono, ella la defendió sin dudarlo. Ay, Jimena, no seas tan dura. La pobre estaba muy estresada. Necesitaba un descanso. Además, ya te lo pagará. Yo también necesitaba un descanso. Necesitaba un descanso de ser la hija responsable, la hermana comprensiva, la red de seguridad financiera. Necesitaba un descanso de estar siempre en la parte baja del balancín. Pero cada vez que pensaba en poner un límite, la culpa, expertamente manipulada por mi madre, me hacía retroceder. Somos una familia, Jimena. Y la familia se apoya. Pero en mi familia, apoyo era una calle de un solo sentido, con una pendiente muy pronunciada. Y yo siempre estaba del lado del que se esperaba que diera, sin preguntar, sin quejarme y sin esperar nada a cambio. No sabía que estaban a punto de exigirme la calle entera. La comida dominical en casa de mis padres era una institución, un ritual tan predecible como ineludible. Siempre a las 2 de la tarde. Siempre el mismo menú de rotación, barbacoa de un puesto de confianza, carnitas de su pueblo, o el intento de mi madre de recrear el mole de la abuela, que nunca le salía bien pero que todos teníamos que elogiar. Y siempre, la conversación giraba en torno a un único sol, Aitana. Sus dramas, sus proyectos artísticos que nunca se materializaban, sus quejas sobre el mundo que no entendía su genio. Ese domingo en particular, el aire se sentía diferente. Había una especie de electricidad, una anticipación que casi se podía saborear en el ambiente, mezclada con el aroma de las tortillas recién hechas. Aitana había llegado de la mano de su novio del último año, Iker. Él era un buen chico, un ingeniero de software con una paciencia de santo, que parecía perpetuamente desconcertado por la familia en la que había caído. Lo saludé con un abrazo. ¿Cómo va todo, Iker? Todo bien, Jime. Mucho trabajo, respondió con una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos. Nos sentamos a la mesa. Mi madre había hecho su mole. Mientras nos servía, no paraba de lanzarle miradas significativas a Aitana. Aitana, por su parte, apenas probó la comida, un hecho alarmante para alguien con su apetito. Se la pasó suspirando y tocándose el vientre con una mano. Era una actuación, y yo era la única espectadora que parecía darse cuenta. Estábamos terminando el plato principal cuando Aitana carraspeó, un gesto teatral que aprendió de mi madre para reclamar la atención. Puso su mano sobre la de Iker y luego ambas sobre su vientre apenas curvado. Mamá, papá, Jimena, comenzó, su voz temblando con una emoción ensayada. Iker y yo tenemos algo muy importante que decirles. El silencio cayó sobre la mesa. Mi padre dejó su tenedor sobre el plato a medio comer. Mi madre se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una anticipación casi febril. Yo simplemente esperé, sosteniendo mi vaso de agua de Jamaica. Sabía que cualquier cosa que saliera de la boca de Aitana iba a complicar mi vida de alguna manera.
Es una especie de sexto sentido que desarrollas cuando eres la hermana mayor de un agujero negro de necesidades. Vamos a tener un bebé, anunció Aitana, y luego rompió a llorar, unas lágrimas perfectas y cristalinas que rodaron por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. La reacción fue inmediata y explosiva, como fuegos artificiales en el zócalo. Mi madre soltó un grito ahogado y se levantó para abrazar a su hija favorita, meciéndola como si fuera una niña pequeña. Mi padre, con una sonrisa nerviosa, le dio una palmada en la espalda a un Iker visiblemente abrumado, que parecía un náufrago en medio de un tsunami emocional. Hubo exclamaciones de «Felicidades, por fin seremos abuelos, qué bendición más grande». Yo también los felicité, por supuesto. Es lo que se hace. Me levanté y abracé a mi hermana. Felicidades, Aitana. Serás una gran mamá, le dije, y una parte de mí lo decía en serio. Pero la otra parte, la parte cínica y cansada, ya estaba calculando las implicaciones. Un bebé significaba más responsabilidad, más gastos, más emergencias para las que, sin duda, me llamarían. Esto lo cambia todo. Declaró mi madre, una vez que la euforia inicial se calmó. Se sentó, tomando el control de la situación como una generala planeando una campaña. Su rostro, antes lleno de alegría, ahora tenía una expresión de seria determinación. Un bebé no puede crecer en ese departamentito de una recámara que tienen. Es impensable. Necesitan espacio, un verdadero hogar. Un nido para mi nieto. Y entonces, sentí su mirada sobre mí. No fue una mirada de reojo. Fue directa, calculadora, como un agrimensor midiendo un terreno antes de expropiarlo. En ese instante, supe que yo, o más bien algo que me pertenecía, era parte fundamental de la solución que ya estaba formulando en su mente. Disimulé tomando un sorbo de agua, pero el líquido se sintió amargo en mi boca. La conversación derivó rápidamente hacia planes y presupuestos, ignorando por completo el hecho de que Iker, el padre del bebé, un profesional con un excelente sueldo, estaba sentado allí, perfectamente capaz de proveer para su familia. Pero en el mundo de mi madre, los hombres de la familia de Aitana eran accesorios decorativos, la verdadera responsabilidad siempre recaía en la red de seguridad. Y esa red de seguridad, para mi desgracia, era yo. Mientras los escuchaba hablar de cunas, carriolas y distritos escolares, una sensación de fatalidad me invadió. No era solo por el dinero, ya estaba resignada a eso. Era la certeza de que estaban a punto de pedirme un sacrificio mayor que cualquier préstamo. Estaban a punto de pedirme un pedazo de mi alma, un pedazo de la memoria de mi abuela. Y por la mirada depredadora en los ojos de mi madre, supe que no aceptarían un no por respuesta. El postre fue un flan napolitano, el favorito de Aitana. Mientras mi madre lo servía, parloteando sin cesar sobre nombres de bebés, sentí que las paredes del comedor se encogían a mi alrededor. La alegría forzada, los planes unilaterales, la mirada calculadora de mi madre, todo era demasiado. Necesitaba escapar, aunque fuera por un momento, para respirar aire que no estuviera contaminado por sus expectativas. Ahora vuelvo, voy al baño, anuncié, levantándome con una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. El pasillo que llevaba al baño de visitas era corto y pasaba justo por la puerta entreabierta de la cocina. Mientras caminaba, escuché las voces de mis padres. Habían ido a preparar el café. Me detuve instintivamente, no por chismosa, sino porque algo en el tono bajo y conspirador de mi madre activó todas mis alarmas, como un animal que presiente un terremoto. Deberíamos poner la quinta en venta el próximo mes, dijo Ofelia. Su voz era clara, sin el tono meloso que usaba en público. Era la voz fría y práctica de una mujer de negocios cerrando un trato. La primavera es la mejor temporada en Atlixco. Podríamos sacarle, no sé, unos 3 millones de pesos. Quizás más. Me quedé helada. Mi mano, que estaba a punto de girar el pomo de la puerta del baño, se quedó suspendida en el aire. La quinta. 3 millones de pesos. Las palabras rebotaban en mi cerebro, sin encontrar un lugar donde asentarse. ¿Se refería a mi quinta?
Tenían que estar hablando de alguna otra propiedad, alguna inversión secreta de mi padre de la que yo no sabía nada. No podían, no se atreverían. ¿Crees que Jimena se oponga? La voz de mi padre, Damián, sonó vacilante, débil. Era el tono que siempre usaba cuando sabía que algo estaba mal, pero no tenía el valor de enfrentarse a mi madre. Era el sonido de la complicidad cobarde. Y ahí estaba. La confirmación. Un trozo de hielo se deslizó por mi esófago hasta mi estómago, quemando a su paso. No era otra propiedad. Era la mía. La casa de mi abuela. Mi refugio. Estaban en la cocina, con el aroma del café recién hecho, planeando tranquilamente cómo vender mi refugio. Tendrá que entender, respondió mi madre, con un desdén que me hirió físicamente, como una bofetada. Esto no es un capricho. Es por su hermana. Por el bebé. Aitana necesita un lugar propio, no puede empezar una familia en un lugar rentado. Además, seamos honestos, ¿para qué quiere Jimena esa casa? Ni siquiera vive allí. Se pasa la semana vacía. Es un desperdicio de capital. Un desperdicio. Mi santuario, el lugar donde guardaba los recuerdos más preciados de la única persona que me amó incondicionalmente, era un desperdicio de capital. Sentí que el aire me faltaba. Me apoyé contra la pared del pasillo, el papel tapiz floral, que había visto toda mi vida, de repente se sentía ajeno, hostil. Mis manos empezaron a temblar, y las apreté en puños, clavándome las uñas en las palmas. Estaban hablando de mi propiedad, de mi herencia, del último regalo de mi abuela, como si fuera un activo familiar comunal, una cuenta de ahorros de la que podían disponer a su antojo. Lo sacamos en el postre, sugirió mi madre, su voz volviendo a adquirir un matiz más suave, preparándose para la actuación. Hay que enfatizar lo importante que es para el bebé, la seguridad, el futuro. Ya sabes cómo es Jimena con la familia. Siempre ha sido razonable. Razonable. En el diccionario de mi madre, razonable significaba obediente. Complaciente. La hija perfecta que nunca causaba problemas, la que siempre cedía por el bien de la paz familiar. La que se tragaba las injusticias con una sonrisa forzada para no incomodar a nadie. Debía haber hecho algún ruido, un jadeo ahogado, un crujido de mis zapatos, porque las voces en la cocina cesaron abruptamente. El silencio se sintió más ruidoso que sus palabras. Me recompuse en una fracción de segundo. La adrenalina de la traición me dio una extraña claridad. Alicé mi blusa, respiré hondo 3 veces, y entré en la cocina con la sonrisa más neutral y vacía que pude fabricar. ¿Necesitan ayuda con el café? Pregunté. Mi voz, para mi sorpresa, sonó estable, casi serena. Mi madre se sobresaltó, tirando un poco de azúcar. Se recuperó rápidamente, con la habilidad de una actriz experimentada. No, mi vida, ya casi está. Ve a sentarte. Ahora vamos. Regresé al comedor. Aitana le enseñaba algo a Iker en su teléfono, ambos riendo. Mi hermana me miró. ¿Todo bien, Jime? ¿Te ves pálida? Sí, solo estoy cansada, mentí, sentándome. Cuando mis padres volvieron con el café y el flan, esperé. Cada segundo era una tortura. Una parte de mí, la parte que había pasado 35 años queriendo creer en la bondad inherente de mi familia, rezaba por haber escuchado mal, por haber malinterpretado todo. Pero la otra parte, la parte que llevaba las cicatrices de 1000 pequeñas traiciones, sabía exactamente lo que venía. Y se estaba preparando para la guerra. Mi padre sirvió el flan con manos temblorosas, derramando un poco de caramelo en el mantel. Evitaba mi mirada a toda costa, concentrándose en la tarea con una intensidad absurda. Mi madre, en cambio, me observaba fijamente por encima de su taza de café, con la expresión de una jugadora de póker que sabe que tiene la mano ganadora y está a punto de llevarse el pozo. Aitana comía su postre con la inocencia de quien no tiene idea, o no le importa, la tormenta que está a punto de desatarse. Fue mi padre quien rompió el silencio, después de un carraspeo que sonó como una rama seca rompiéndose. Jimena, hija, tu madre y yo queríamos hablar contigo de algo importante.
Dime, papá, respondí, mi voz era un témpano de hielo. Sostuve su mirada hasta que él la desvió, incómodo. Es sobre la casa de la abuela, dijo, tropezando con las palabras, como si fueran piedras en su boca. ¿Te refieres a mi casa? Lo corregí, en voz baja pero cortante. Cada palabra era un cincel, afilado y preciso. Se desconcertó por un momento. No esperaba esa resistencia tan pronto. Sí, bueno, técnicamente, sí. Es tuya. Pero hemos estado pensando, con la situación de tu hermana. Mi madre intervino, tomando las riendas con su habitual falta de sutileza. Su voz se volvió melosa, el tono que usaba para envolver las demandas más irrazonables en un manto de falsa dulzura y preocupación maternal. Mi vida, tu hermana va a tener un bebé. Un nieto nuestro. Nuestro primer nieto. Necesitan un espacio adecuado, un hogar de verdad donde criar a ese niño. No pueden seguir en ese departamentito de una recámara. Es deprimente. Sí. La apremié, sintiendo como la frialdad en mi pecho se expandía, congelando cualquier rastro de afecto familiar. Y creemos que la solución más lógica y sensata sería vender la quinta, soltó mi padre, con una rapidez que delataba sus ganas de terminar con aquello. Con ese dinero, Aitana e Iker podrían dar un buen enganche para un departamento decente, algo con 2 o incluso 3 recámaras, en una buena zona, con buenos colegios cerca. Los miré a los tres, uno por uno. A mi padre, con su cobardía disfrazada de pragmatismo. A mi madre, con su egoísmo disfrazado de amor maternal. Y a Aitana, que había dejado de comer y ahora me miraba con una mezcla de desafío y derecho adquirido, como si yo le debiera algo. Esperé a que alguno de ellos reconociera la monstruosidad de lo que estaban pidiendo. Nadie lo hizo. Esa casa es mía, dije, lentamente, articulando cada palabra. La abuela Lidia me la dejó a mí. A mí sola. En su testamento. Yo he pagado los impuestos. El predial. El mantenimiento durante 5 años. He invertido más de 200,000 pesos de mi propio dinero en renovaciones que ustedes llamaron caprichos. Y nadie dice que no hayas hecho un trabajo precioso con ella, mi amor, se apresuró a decir mi madre, haciéndome un gesto condescendiente con la mano. Ha quedado muy mona. Pero sé práctica, Jimena. Por una vez en tu vida, piensa en los demás. Tú solo vas los fines de semana. Tu hermana necesita un hogar todos los días de la semana. Pues cómprenselo ustedes, repliqué, mi voz endureciéndose, perdiendo el filo helado y ganando un calor furioso. Ustedes son los padres. ¿Por qué tiene que ser con la venta de mi casa? Porque no tenemos esa cantidad de dinero por ahí, Jimena. Espetó mi padre, su fachada de hombre razonable empezando a resquebrajarse. No nos sobra el dinero. Esto se trata de que la familia ayude a la familia. Y tu hermana está embarazada, por el amor de Dios. Añadió mi madre, como si ese hecho biológico anulara cualquier escritura de propiedad, cualquier ley, cualquier última voluntad de mi abuela. ¿Acaso no te importa que tu sobrino o sobrina crezca en un ambiente digno y seguro? Me giré hacia Aitana, que había permanecido en un silencio inusual, dejando que sus padres pelearan su batalla. Nuestros ojos se encontraron. No había ni una pizca de vergüenza en los suyos. Solo la arrogancia de la niña consentida que siempre ha conseguido lo que quiere. Ya hasta había pensado en cómo decorar el cuarto del bebé, dijo, con una sonrisita, como si me estuviera haciendo un favor al compartir sus planes conmigo. La segunda recámara, la que da al jardín, tiene una luz preciosa por la mañana. Sería perfecta para la cuna. Eso fue todo. La mención casual de mi espacio, de la habitación donde guardaba las colchas de mi abuela y mis libros más queridos, como si ya fuera suyo, encendió una furia dentro de mí que no sabía que poseía. Una furia alimentada por 35 años de injusticias. A ver si entiendo, dije, dejando mi taza de café sobre la mesa con un cuidado deliberado para ocultar el temblor de mis manos. ¿Quieren que yo renuncie a la casa que mi abuela me dejó específicamente a mí, la casa que he cuidado con amor durante 5 años, para que ustedes la vendan y le den el dinero a Aitana para su departamento? ¿Es correcto?
No es renunciar, Jimena, es compartir, me corrigió mi padre, con una lógica retorcida. Obviamente, a ti también te tocaría una parte de la venta. Una parte justa. Qué generosos, respondí, incapaz de ocultar el sarcasmo. ¿Y se les ocurrió preguntarme antes de hacer todos estos planes? ¿O simplemente asumieron que la hija razonable aceptaría, como siempre? Ay, Jimena, por favor, no empieces con tus dramas, suspiró mi madre, poniendo los ojos en blanco. No seas difícil. Esto es lo que hacen las familias. Se apoyan. Se sacrifican unos por otros. El apoyo es mutuo, mamá. Me puse de pie, sintiendo una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Y el sacrificio también debería serlo. ¿Cuándo ha apoyado a alguien en esta familia lo que yo quiero? ¿Lo que yo necesito? Un silencio tenso, espeso, cayó sobre la mesa. Iker, el novio, que había estado tan callado como un mueble, finalmente habló, visiblemente incómodo. Quizás deberíamos hablar de esto en otro momento, cuando todos estén más tranquilos. No hay nada que discutir, dije, agarrando mi bolso. La casa es mía. Y no la voy a vender. Ni ahora, ni nunca. Punto final. Jimena. Jadeó mi madre, poniéndose de pie. Siéntate ahora mismo. No hemos terminado de hablar. Yo sí, repliqué, caminando hacia la puerta. Gracias por la comida. Cuando llegué a la puerta, mi padre me gritó, su voz teñida de desesperación y amenaza. Piénsalo, Jimena. La familia es primero. Me detuve con la mano en el pomo. Me giré lentamente y los miré, a los tres, con sus rostros desencajados por la sorpresa de mi rebelión. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, dije, mi voz tranquila pero cargada de significado. Estoy poniendo a mi verdadera familia, a mi abuela y su memoria, primero. Y salí, cerrando la puerta detrás de mí con un portazo que retumbó en la casa y en 35 años de silencio y sumisión. Los días que siguieron a esa comida fueron una guerra fría de mensajes de texto y llamadas perdidas. Mi teléfono se convirtió en un arma de asedio psicológico. Mi madre me enviaba fotos de departamentos en venta con el texto, ¿no crees que este sería perfecto para tu hermana? Tiene alberca para el bebé. Mi padre me mandaba enlaces a artículos de blogs cursis sobre la importancia del apoyo familiar en los momentos cruciales. Aitana, por su parte, subía a sus redes sociales ecografías del bebé con pies de foto pasivo-agresivos como, haciendo todo lo posible para darte el hogar que mereces, mi amor. Aunque algunos no entiendan el significado de la palabra familia. Yo me mantuve firme, construyendo un muro de silencio a mi alrededor. Respondía con monosílabos o, la mayoría de las veces, simplemente ignoraba la avalancha de manipulación digital. Pasé el siguiente fin de semana en la quinta, no para relajarme, sino para reafirmar mi territorio, como un animal marcando su espacio. Caminé por cada habitación, toqué los muebles de mi abuela, podé con esmero la bugambilia, regué sus plantas. Me senté en el porche, en su mecedora, y sentí su presencia, su fuerza. Nunca dejes que nadie te ponga precio, mija, me susurró el viento entre las hojas. Tu valor lo decides tú. Esa frase se convirtió en mi mantra, mi escudo. El lunes siguiente, la situación escaló de una guerra fría a una invasión en toda regla. Recibí un mensaje de texto de mi madre a media mañana, mientras estaba en medio de una reunión importante. No era una foto, no era un enlace. Era una orden disfrazada de notificación. Le pedí a mi amiga Mónica del Club Social, que es corredora de bienes raíces, que vaya a ver la quinta el sábado. Dijo que tiene varios clientes muy interesados en la zona. Tenla limpia y ordenada, por favor. Yo le abriré con mi copia de la llave, no te preocupes. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. La audacia. El descaro. La absoluta y total falta de respeto. No solo estaban planeando vender mi casa a mis espaldas, sino que ya estaban tomando medidas activas para hacerlo. Contratando a su propia agente. Programando visitas. Y la puñalada final,
usando una llave que yo ni siquiera sabía que todavía tenían. Una llave que debieron haberme devuelto hace años, cuando les ayudé con una mudanza. Salí de la reunión, disculpándome, y la llamé inmediatamente. La furia que sentí en el comedor el domingo anterior no era nada comparada con esto. Esto era una violación. ¿Qué crees que estás haciendo? Le espeté en cuanto contestó, sin siquiera decir hola. Ay, Jimena, qué genio, respondió, con una calma exasperante que solo echaba más leña al fuego. Solo estoy adelantando el trabajo, mi vida. Hay que moverse rápido, el mercado inmobiliario no espera a nadie. Es mi casa, mamá. No tienes ningún derecho a llevar a nadie a verla. Y mucho menos a entrar sin mi permiso. Cancela esa cita ahora mismo. Hubo una pausa. Pude oírla suspirar, un sonido largo y sufrido, como si yo fuera la niña más caprichosa e irracional del mundo. No seas tan dramática, Jimena. Es solo una visita informal para que Mónica se dé una idea del potencial. No voy a firmar nada sin ti, obviamente. No soy una criminal. Pero tienes que empezar a ser razonable. Tu hermana te necesita. Esto no tiene nada que ver con mi hermana, dije, mi voz temblando de rabia. Esto tiene que ver contigo, invadiendo mi propiedad, tomando decisiones sobre mi vida como si yo fuera una incompetente o una niña de 5 años. Quiero esa llave de vuelta. Hoy mismo. Déjala en la recepción de mi edificio. Hablamos cuando te calmes y dejes de ser tan egoísta, dijo, su voz de repente fría y dura. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Me había colgado. Después de informarme que iba a violar mi privacidad y mi propiedad, simplemente colgó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa fue la declaración de guerra. Ya no se trataba de proteger la casa de mi abuela. Se trataba de protegerme a mí misma. De demostrarles, y de demostrarme, que yo no era un peón en su tablero de ajedrez. Que yo era la dueña del tablero, de las piezas y de las reglas del juego. Y que el juego estaba a punto de cambiar drásticamente. La rabia es un combustible poderoso. Si se canaliza correctamente, puede mover montañas. O, en mi caso, vender una. Esa tarde, después de la llamada con mi madre, no fui a casa. Conduje directamente a mi oficina. El edificio estaba casi vacío, la mayoría de mis colegas ya se habían ido. Me senté en mi escritorio, el horizonte de Puebla encendiéndose con las luces del atardecer, y abrí mi computadora portátil. La pantalla iluminó mi rostro, y estoy segura de que mi expresión era una de feroz determinación. Durante años, había canalizado mi energía, mi inteligencia y mi disciplina en construir una carrera exitosa. Me convertí en una experta en el mercado inmobiliario de Puebla. Conocía cada colonia, cada fluctuación de precios, cada estrategia de venta. Sabía cómo presentar una propiedad para maximizar su valor, cómo negociar con compradores difíciles, cómo cerrar un trato de manera rápida y eficiente. Irónicamente, las mismas habilidades que mi familia siempre había desestimado como aburridas y poco creativas iban a ser mi arma más letal. Si querían vender mi casa, bien. La vendería. Pero lo haría a mi manera. Bajo mis términos. Y ellos no verían ni un solo centavo. El plan se formó en mi mente con una claridad cristalina, como un proyecto arquitectónico. No sería una venta ordinaria. Sería una operación quirúrgica, rápida y silenciosa. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero de confianza. Raúl, soy Jimena Flores. Necesito un cambio de cerraduras de alta seguridad en una propiedad en Atlixco. Mañana a primera hora. Es una emergencia de seguridad. No mentía. La seguridad de mi propiedad y de mi paz mental estaba en juego. Lo segundo fue entrar al sistema de mi empresa y crear un nuevo listado. Escribí la descripción yo misma, no como una agente vendiendo una casa, sino como una nieta honrando un legado. Cada palabra estaba impregnada de amor y de historia. Un refugio de paz con el alma de Puebla, donde el tiempo se detiene. Los pisos de Talavera, testigos de risas familiares. El jardín,
un poema de colores presidido por una bugambilia centenaria que abraza los muros. Describí las renovaciones que había hecho, el nuevo sistema eléctrico, la plomería impecable. Era una carta de amor a la casa de mi abuela, y a la vez, el cebo más irresistible. Establecí un precio estratégico, ligeramente por debajo del valor de mercado para atraer interés inmediato y generar un sentido de urgencia. Pero lo suficientemente alto como para iniciar una guerra de ofertas entre los compradores adecuados. Y lo más importante, marqué el listado como privado y exclusivo. No aparecería en los portales públicos de Internet donde mi familia pudiera verlo por casualidad. Solo sería visible para otros agentes inmobiliarios a través del sistema interno, una red a la que ellos no tenían acceso. A la mañana siguiente, mientras el cerrajero instalaba las nuevas cerraduras, yo estaba en la quinta con el mejor fotógrafo inmobiliario que conocía. Luis, no quiero fotos de una casa vacía, le dije. Quiero que captures la luz, el alma del lugar. El sol de la mañana en la cocina, la sombra del porche por la tarde. No solo las habitaciones. Luis entendió a la perfección. Las fotos quedaron espectaculares. No vendían una propiedad, vendían un estilo de vida, un sueño de paz y tranquilidad. Esa misma tarde, el listado se activó. Marqué las condiciones de visita con la precisión de un general, solo con cita previa, clientes precalificados con prueba de fondos o crédito aprobado, y cada cita debía ser aprobada personalmente por mí. Tomé el control absoluto. Cuando mi madre me envió un mensaje el miércoles preguntando si ya había entrado en razón sobre la visita del sábado de su amiga Mónica, le respondí con una verdad a medias que me supo a gloria. El sábado no es posible, mamá. Tengo clientes en la casa todo el día. No era mentira. Para el viernes, ya tenía programadas 6 visitas con compradores serios y solventes. Mientras coordinaba las citas y preparaba la casa, una sensación extraña me embargaba. Era una mezcla de tristeza profunda por tener que desprenderme de mi santuario, y una euforia salvaje y oscura por la venganza que estaba tejiendo. Estaba usando las herramientas de mi profesión, mi inteligencia, mi conocimiento, todo lo que ellos habían ignorado, para darles una lección que jamás olvidarían. No solo les quitaría la casa. Les quitaría la ilusión de poder. Les demostraría, de una vez por todas, que la hija razonable y obediente había muerto. Y en su lugar, había nacido una mujer que finalmente estaba decidiendo su propio valor. Si te está gustando esta historia, por favor, regálame un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, significa muchísimo para mí. El sábado llegó, cargado de una tensión casi palpable. Conduje hacia Atlixco bajo un cielo azul brillante, un contraste irónico con la tormenta que se gestaba en mi interior. Mientras me acercaba a la quinta, vi el coche de mi madre pasar en dirección contraria, saliendo del fraccionamiento. Seguramente venía con su amiga Mónica para la visita informal, solo para encontrarse con cerraduras nuevas y un silencio impenetrable. Me imaginé su rostro, la confusión convirtiéndose en furia. Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. El primer movimiento del juego era mío. Pasé la mañana preparando la casa, no como si fuera a venderla, sino como si esperara la visita de alguien muy importante. Puse flores frescas del jardín en un jarrón sobre la mesa del comedor, horneé unas galletas de mantequilla para que la casa oliera a hogar, y puse un disco de música clásica suave de fondo. Quería que los compradores no solo vieran una propiedad, sino que sintieran su alma. Era mi último acto de amor hacia ese lugar. Las primeras visitas fueron predecibles, un desfile de las personalidades típicas del mercado inmobiliario. Primero, una pareja joven de la Ciudad de México, con ojos soñadores y un presupuesto que claramente no les alcanzaba. Pasearon por la casa suspirando, es nuestro sueño, dijeron, pero yo sabía que su sueño tendría que esperar. Luego, un inversor de aspecto calculador, que caminaba por las habitaciones hablando por teléfono en inglés sobre potencial de Airbnb y retorno de inversión. Me hizo sentir náuseas, imaginando hordas de turistas tratando la casa de mi abuela como un hotel de paso.
Lo despaché con frialdad profesional. Después, una familia con 2 niños pequeños que corrían por el jardín gritando y tocando todo con las manos sucias. Su madre me sonrió y dijo, necesitan espacio para gastar energía. Yo solo veía los muebles de mi abuela en peligro. Mantuve mi sonrisa profesional con todos, respondiendo preguntas y destacando las virtudes de la propiedad. Pero por dentro, mi corazón se encogía con cada persona que no entendía la magia, la historia y la paz que emanaba de esas paredes. Empezaba a sentirme desesperada. ¿Y si nadie lo entendía? ¿Y si acababa vendiéndola a alguien que la destrozaría? Y entonces, a las 4 de la tarde, llegó él. Se llamaba señor Elizondo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y unos ojos amables y melancólicos que parecían haber visto mucho. Vestía de manera sencilla pero elegante, con un suéter de lino y pantalones caqui. Se presentó como arquitecto. Desde el momento en que entró, supe que era diferente. No entró como un comprador, sino como un visitante respetuoso. Se detuvo en el umbral y no miró la casa con ojos de inversor, sino con una reverencia casi palpable. ¡Qué luz tan maravillosa!, dijo en voz baja, más para sí mismo que para mí. La orientación es perfecta. Lo guié por la casa en silencio, una táctica que a veces uso con ciertos clientes, dejándole absorber el espacio. A diferencia de los otros, él no hacía preguntas sobre los metros cuadrados o el valor del predial. Hacía preguntas sobre la historia, sobre el alma del lugar. «Esta viga de madera es original, ¿verdad?», preguntó, pasando una mano por el techo de la sala. Su tacto era suave, casi como una caricia. «La artesanía es increíble. Ya no se construye así». «Mi abuelo la puso», respondí, sorprendida de mi propia voz, que sonaba suave, sin el tono de vendedora. Dijo que era el corazón de la casa, que sostenía todos los recuerdos. Cuando llegamos al jardín, se quedó mirando la bugambilla durante un largo rato, inmóvil. Mi esposa amaba las bugambillas, dijo, y por primera vez, vi una sombra de profunda tristeza en sus ojos amables. Ella decía que le recordaban que la belleza puede ser fuerte y resistente. Falleció hace 2 años. Nos sentamos en las mecedoras del porche, algo que no había hecho con ningún otro comprador. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada y nostálgica. No hablamos de negocios. Me preguntó sobre mi abuela, sobre los recuerdos que tenía en esa casa. Y yo, por alguna razón, se los conté. Le hablé de las tardes de lluvia jugando a la lotería, del olor de su mole que impregnaba la casa durante días, de sus manos enseñándome a cuidar las plantas. Él me escuchaba con una atención genuina, asintiendo de vez en cuando. «Es una casa con alma, Jimena», dijo finalmente, usando mi nombre por primera vez. Su voz era cálida y respetuosa. «Se nota que ha sido muy amada. Y muy cuidada». «Lo ha sido», confirmé, sintiendo un nudo en la garganta. «No sé por qué la vende», continuó, mirándome directamente a los ojos, sin juicio, solo con una amable curiosidad. «Y no voy a preguntar. Pero si yo fuera el afortunado en comprarla, quiero que sepa que mi intención no es cambiarla. No quiero construir una alberca ni tirar paredes. Solo quiero cuidarla. Leer libros aquí. Escuchar a los pájaros. Recordar». En ese momento, supe que había encontrado al guardián del legado de mi abuela. No estaba vendiendo una casa, le estaba pasando la estafeta a alguien que la entendería, que la amaría como ella lo hizo. Esa misma noche, su agente me llamó. Hizo una oferta en efectivo por 3.500.000 pesos de pesos. Estaba por encima de mi precio de venta. Y su única condición era un cierre rápido, en 2 semanas. «Acepto», dije, sin dudarlo ni un segundo. Colgué el teléfono y me serví una copa de vino. Caminé descalza por los pisos de Talavera fríos y me senté en el porche, bajo el cielo estrellado de Atlixco. Brindé por mi abuela, por el señor Elizondo, y por mí. La venta no se sentía como una pérdida. Se sentía como una transición. Como pasar la antorcha a la persona adecuada. La parte dolorosa, la parte de la venganza, aún estaba por llegar.
Pero esa noche, en el silencio de la quinta, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad clandestina. Durante el día, era la agente inmobiliaria eficiente, coordinando con los abogados, la notaría y el equipo del señor Elizondo para asegurar un cierre impecable y rápido. Cada documento fue revisado con lupa, cada trámite acelerado. Quería que la transacción fuera una fortaleza legal inexpugnable. Por la noche, me convertía en una especie de ladrona en mi propia casa, desmantelando mi vida en silencio. Conduje a la quinta cada noche después del trabajo, con el corazón encogido. Empaqué en silencio, con la única compañía de los grillos y el recuerdo de mi abuela susurrando en cada rincón. No empaqué los muebles grandes ni los objetos de valor. Esos se quedarían, como parte del acuerdo con el señor Elizondo, quien apreció su historia tanto como yo. Lo que empaqué fueron los pedazos de mi corazón, los fragmentos de mi infancia. En una caja de cartón, con la etiqueta frágil, recuerdos escrita con mi propia letra temblorosa, puse el viejo recetario de mi abuela, sus páginas amarillentas y manchadas de chocolate y aceite, con sus anotaciones al margen en una caligrafía casi ilegible. Ponerle más canela, le gusta a Jime, leí en la receta de arroz con leche, y tuve que detenerme para secarme las lágrimas. En otra caja, envolví cuidadosamente en papel de burbujas la pequeña colección de figuras de cerámica de Amozoc que ella y yo comprábamos en nuestros paseos por el mercado de artesanías de El Parián. Cada una era un recuerdo de un día feliz, un día de sol y risas. Y en una maleta, doblé con sumo cuidado las colchas que ella había tejido, cada una un mapa de sus pensamientos y su amor. La que me hizo para mi graduación de la preparatoria, con pequeños soles bordados. La que usaba en su mecedora, que todavía olía ligeramente a su perfume de lavanda. Mientras vaciaba los cajones de su antiguo buró, encontré una pequeña caja de madera de Olinalá. Dentro, estaba mi diploma del concurso de matemáticas de la secundaria, perfectamente conservado, junto con una nota escrita con la caligrafía elegante de mi abuela en una tarjeta postal, para mi nieta brillante, que puede lograr todo lo que se proponga. El mundo es tuyo, no dejes que nadie te diga lo contrario. Con todo mi amor, Lidia. Las lágrimas que no había llorado en semanas brotaron sin control, un torrente de dolor y gratitud. Ella siempre lo había sabido. Siempre había creído en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Ese papel, ese diploma que mi madre había ignorado, mi abuela lo había guardado como un tesoro. Mi familia, mientras tanto, continuaba su asedio, aunque ahora con una nota de desesperación. Mi madre, furiosa porque no había podido entrar a la casa el sábado, me dejó un mensaje de voz lleno de acusaciones y chantaje emocional. ¿Cambiaste las cerraduras, Jimena? ¿A tu propia madre? No puedo creer tu egoísmo. Tu hermana está sufriendo por tu culpa, su presión arterial está alta por el estrés que le estás causando. No respondí. Dejé que su ira se consumiera en el vacío. El día del cierre llegó, un jueves gris y nublado que parecía reflejar mi estado de ánimo. Nos encontramos en la oficina del notario en el centro de Puebla. El señor Elizondo me saludó con una sonrisa amable y comprensiva. Firmamos la montaña de papeles, mi mano moviéndose con una precisión automática. Cuando el notario declaró oficialmente la transferencia de la propiedad y me entregó el cheque certificado, sentí un peso liberarse de mis hombros, pero también un vacío instalarse en su lugar. Era real. Estaba hecho. Al salir, el señor Elizondo me detuvo en la puerta. Tenga, dijo, entregándome una tarjeta con su número de teléfono personal. La casa siempre estará abierta para usted. Si alguna vez quiere visitar la bugambilia, solo llame. Será un honor recibirla. Asentí, demasiado emocionada para hablar. Esa tarde, deposité el cheque. La cantidad era abrumadora. Transferí inmediatamente la totalidad a una nueva cuenta de inversión en un banco diferente, una cuenta de la que mi familia no sabía nada y a la que no podría acceder jamás. Ahora, solo quedaba esperar. Había construido la jaula, había puesto el cebo. Sabía que su arrogancia, su sentido de derecho adquirido, sería su perdición.
Sabía que no podrían resistir la tentación de ir a la quinta, de tomar posesión de lo que creían que les pertenecía por derecho divino. Y yo estaría esperando. La venganza es un plato que se sirve frío, y el mío llevaba 35 años enfriándose en la sombra. La espera duró exactamente 13 días. 13 días de una calma tensa, la calma que precede a un huracán. Mantuve un perfil bajo, respondiendo a los mensajes cada vez más insistentes de mi familia con evasivas monosilábicas. ¿Ya lo pensaste bien, Jimena? Estoy ocupada con el trabajo, mamá. ¿Cuándo podemos ir a ver la casa para planear la mudanza de tu hermana? Les aviso. Los estaba llevando al límite de su paciencia, alimentando su frustración hasta que fuera insoportable, sabiendo que la gente impaciente comete errores. Y entonces, el sábado por la mañana, llegó la llamada. La llamada de mi padre, con la voz cargada de pánico. La llamada que iniciaría el acto final de esta tragedia familiar. Voy para allá, dije, y conduje hacia Atlixco, sin prisa. Disfruté del paisaje, de las jacarandas en flor al borde de la carretera. No sentía nervios, solo una determinación gélida y una curiosidad casi clínica por ver sus rostros cuando la verdad los golpeara. Cuando llegué a la entrada del fraccionamiento, vi la patrulla de la policía estacionada frente a la quinta, sus luces girando en silencio, proyectando destellos rojos y azules sobre las paredes blancas. El corazón me dio un vuelco, pero no de miedo. De triunfo. El cuadro era surrealista, una pintura de Goya sobre un drama suburbano. Mi padre, Damián, gesticulaba frenéticamente, tratando de explicarle algo a un oficial de policía alto y corpulento que lo escuchaba con una paciencia estoica, probablemente acostumbrado a disputas familiares. Mi madre, Ofelia, estaba sentada en los escalones del porche, pálida y en shock, por primera vez en su vida sin saber qué decir. El coche de mis padres estaba mal estacionado, con la puerta del copiloto abierta, y dentro, pude ver la silueta de mi hermana Aitana, su cuerpo sacudido por sollozos audibles incluso a esa distancia. Y de pie, junto al oficial, con los brazos cruzados y una expresión de calma absoluta, como un roble en medio de una tormenta, estaba el señor Elizondo. Estacioné mi coche detrás de la patrulla y bajé. Mis tacones crujieron en la grava, un sonido nítido que atrajo todas las miradas. Todas las cabezas se giraron hacia mí, como girasoles buscando el sol. Jimena. Gritó mi padre, un enorme alivio inundando su rostro. Corrió hacia mí como si yo fuera la caballería llegando al rescate. Gracias a Dios. Por favor, dile a este oficial que es tu casa, que nosotros tenemos permiso de estar aquí. Este señor nos está acusando de allanamiento. Dice que usamos una llave ilegalmente. Caminé lentamente hacia el grupo, saboreando cada paso. Era como caminar hacia el escenario en la noche de estreno de una obra que había escrito y dirigido yo misma. Me detuve frente al oficial y al señor Elizondo. Buenas tardes, oficial. Soy Jimena Flores. Señorita, dijo el oficial, asintiendo. Sus padres dicen que esta es su propiedad y que este señor es un intruso. El señor, por otro lado, dice que él es el propietario y que ellos son los intrusos. Tenemos aquí un pequeño dilema. Miré a mis padres. A mi madre, que ahora se había puesto de pie, mirándome con una mezcla de furia y expectación, segura de que yo arreglaría su desastre como siempre. A mi padre, que me suplicaba con la mirada, desesperado. Luego miré al señor Elizondo, quien me dio un casi imperceptible asentimiento de apoyo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire dulce de Atlixco. Oficial, mis padres están equivocados, dije, mi voz clara y firme, resonando en el silencio de la tarde. No había duda, no había vacilación. Esta ya no es mi casa. La confusión se pintó en los rostros de todos, incluido el del policía. ¿Cómo que no es tu casa?, preguntó mi madre, dando un paso hacia mí, su voz subiendo de tono. No digas tonterías, Jimena. Claro que es tu casa. No son tonterías, mamá. Esta es la casa del señor Elizondo. Hice un gesto hacia el hombre que estaba a mi lado, quien asintió cortésmente. Yo se la vendí. Hace 2 semanas. El 13,
para ser exactos. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Fue como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por la noticia. La boca de mi padre se abrió y se cerró un par de veces, como un pez fuera del agua. Mi madre me miraba fijamente, sus ojos pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a un horror dantesco al comprender la magnitud de mi traición a sus planes. Incluso los sollozos de Aitana desde el coche se detuvieron. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó mi madre, su voz un hilo tembloroso. No pudiste. No pudiste haberla vendido. Íbamos a venderla nosotros, para el departamento de tu hermana. El oficial, un hombre inteligente que entendió la situación en un instante, se aclaró la garganta. Señora, se dirigió a mi madre, su tono ahora mucho más serio. Está diciendo que usted entró a esta propiedad sin el permiso del dueño actual, usando una llave que ya no debería tener, con la intención de disponer de un bien que no le pertenecía? No, es un malentendido familiar. Intervino mi padre rápidamente, el sudor perlando su frente. Y Jimena, diles que es un error. Diles que les vas a devolver el dinero. No hay ningún error, papá, dije, mirándolo directamente a los ojos, sin vacilar. Vendí la casa. La transacción es legal, está registrada en el catastro. Ustedes ya no tienen ningún derecho a estar aquí. Y sí, entraron ilegalmente. No tenías derecho. Gritó mi madre, su rostro enrojeciendo de furia, la máscara de víctima cayendo para revelar la tirana debajo. Esa casa era para tu hermana. Y tenía todo el derecho. Repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez, igualando su furia. Era mía. Legalmente. Moralmente. El último regalo de la abuela. Y ustedes decidieron por mí, planearon a mis espaldas, intentaron robarme mi herencia y mi paz. El oficial levantó una mano, pidiendo calma. Señor Elizondo, usted es el propietario legal. ¿Desea presentar cargos por allanamiento de morada? El señor Elizondo negó con la cabeza, con una elegancia que contrastaba con el drama vulgar de mi familia. No será necesario, oficial. Siempre y cuando se retiren ahora mismo y entiendan que no pueden volver sin una invitación explícita de mi parte. Mi madre parecía que iba a explotar, que iba a lanzarse sobre mí, pero mi padre, por una vez en su vida, actuó con sensatez y la tomó del brazo. Vámonos, Ofelia. Aquí no. Mientras se daban la vuelta, humillados, la puerta del coche se abrió de golpe y Aitana salió, corriendo hacia mí, con el rostro descompuesto por las lágrimas y la ira. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me gritó, deteniéndose a un palmo de mí. A mí. A tu sobrino. ¿Sabías que necesitábamos esta casa? Nos la prometiste. Yo nunca te prometí nada, Aitana, respondí, mi voz ahora tranquila, casi compasiva. Necesitaban un lugar para vivir. No esta casa. No mi casa. Eres una egoísta. Siempre me has tenido envidia. Y siempre has querido todo lo que yo tengo. Continuó gritando, su voz rompiéndose en un sollozo infantil, mientras mi padre la arrastraba de vuelta al coche. Los vi marcharse, levantando una nube de polvo en el camino de grava, una patética retirada. El oficial de policía se despidió cortésmente y se fue. Me quedé a solas con el señor Elizondo en el silencio de la tarde. Lamento mucho todo esto, dije, sintiéndome extrañamente agotada, como si hubiera corrido un maratón. Él sonrió con amabilidad. No se disculpe. A veces, la única forma de proteger un jardín es arrancar la mala hierba de raíz. Asentí, mirando la casa, la bugambilia, el legado de mi abuela. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. La guerra había terminado. Y yo había ganado. La victoria, sin embargo, tuvo un sabor agridulce y un precio muy alto, la paz. Los días que siguieron a la confrontación en la quinta fueron un infierno de silencio y metralla emocional. Mi familia, al darse cuenta de que la agresión directa ya no funcionaba y que habían perdido toda palanca de poder sobre mí, cambió de táctica. Adoptaron el papel de víctimas, y yo,
por supuesto, era la villana de su melodrama. Primero, fue el bombardeo. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Dejé de contestar sus llamadas, así que pasaron a los mensajes de voz. Los de mi madre eran obras maestras de la manipulación. Uno empezaba con sollozos desgarradores: sollozo, Jimena, soy yo, no sé qué te hemos hecho para merecer esto. Le has roto el corazón a tu padre. Y tu hermana, el médico dice que tiene la presión alta por el estrés que le estás causando. Si algo le pasa al bebé, será tu culpa. Tu culpa, ¿me oyes? El siguiente podía ser gélido y amenazante: he hablado con el abogado de la familia. Dice que podríamos impugnar la venta, argumentar que te aprovechaste de nuestra confianza. Piénsalo bien, Jimena. Los correos electrónicos de mi padre eran diferentes. Largos, enrevesados, llenos de un lenguaje legalista y torpe que seguramente sacaba de Internet. Exigía que les entregara las ganancias de la venta, argumentando que era dinero familiar y que, aunque legalmente la casa era mía, tenían un derecho moral sobre él porque siempre me habían apoyado. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Luego estaban los ataques indirectos de Aitana, que publicó en sus redes sociales una larga y dramática historia, sin mencionarme por mi nombre, sobre cómo fuerzas egoístas y personas sin corazón estaban tratando de sabotear su felicidad y la de su bebé inocente que no tiene la culpa de nada. Sus amigas comentaban con emojis de corazones rotos y mensajes de «qué fuerte, amiga. Estamos contigo». Cuando vieron que el bombardeo no surtía efecto, pasaron a la guerra de guerrillas. Empezaron a llamar a la familia extendida, reclutando lo que en Internet llaman monos voladores. Mi tía Silvana, hermana de mi madre y su más leal secuaz, me llamó para darme un sermón de media hora. Jimena, no sé qué te pasa, me dijo, su voz chillona taladrándome el oído. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? ¿Vender la casa de la abuela, el hogar de todos, el lugar de nuestras navidades? Tu madre está destrozada. Dice que ya no te reconoce. Tía, la interrumpí, mi paciencia agotada, la casa era mía, no de todos. Y las navidades no las pasamos allí desde que murió la abuela. Y mamá no está destrozada porque vendí la casa, está furiosa porque no pudo venderla a ella. Hay una gran diferencia. Colgué, y bloqueé su número. Luego bloqueé el de mis padres y el de mi hermana. Necesitaba un alto el fuego unilateral. Necesitaba espacio para respirar, para procesar la magnitud de lo que había hecho. No solo había vendido una casa, había demolido la estructura familiar tal y como la conocía. La fachada de familia unida se había derrumbado, revelando los cimientos podridos de egoísmo y manipulación. Hubo noches en las que la culpa me visitaba, un fantasma sigiloso que se sentaba al borde de mi cama y me susurraba al oído. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Podría haber encontrado otra solución, un compromiso? ¿Valía la pena perder a mi familia por una casa? Pero entonces recordaba el tono de mi madre en la cocina, hablando de mi casa como un desperdicio de capital. Recordaba la sonrisa arrogante de mi hermana al hablar de decorar su nueva recámara. Recordaba la llave, esa llave que guardaron como un arma secreta, un símbolo de su convicción de que tenían derecho a entrar en mi vida y en mi propiedad cuando quisieran. Y la culpa se disipaba, reemplazada por la certeza de que había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir. Había elegido mi paz mental por encima de su paz impuesta. Y eso, por primera vez, no se sentía egoísta. Se sentía necesario. Unas 3 semanas después de la confrontación, cuando la andanada de ataques se había disminuido a un goteo ocasional de mensajes de primos lejanos que decidí ignorar, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Jimena, soy Iker. El novio de Aitana. Sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros, pero podemos hablar. Por favor. Hay cosas que no sabes. Mi primer instinto fue borrar el mensaje y bloquear el número. No quería saber nada de ellos, no quería más drama. Pero algo en su tono, una súplica genuina, me hizo dudar. Acepté encontrarme con él en una cafetería neutral, a medio camino entre mi oficina y la suya, un lugar sin recuerdos ni asociaciones. Iker llegó puntual. Se veía cansado,
con ojeras bajo los ojos. La paternidad inminente y el drama familiar le estaban pasando factura. Pidió un café negro, doble. Gracias por venir, dijo, sin mirarme a los ojos, concentrado en rasgar una servilleta en pedazos diminutos. Aitana me mataría si supiera que estoy aquí. ¿Qué pasa, Iker? Fui directa. No estaba de humor para rodeos. Él suspiró, un sonido largo y pesado. Lo de la quinta, nunca fue idea mía, Jimena. Para ser honesto, me pareció una locura desde el principio. Te lo juro. Lo miré, escéptica. Entonces, ¿por qué seguiste el juego? Porque amo a Aitana, dijo, finalmente levantando la vista. Había una mezcla de amor y agotamiento en sus ojos. Y porque tu madre es, muy persuasiva. Me contó toda la historia. Me confirmó que él tenía un buen trabajo, que llevaba años ahorrando. Tenía suficiente para el enganche de un departamento para ellos. No uno de lujo como el que Ofelia quería, pero sí uno decente, funcional. Quería que fuera una sorpresa para Aitana cuando naciera el bebé. Entonces, ¿por qué? Fue tu madre, me interrumpió. Desde que anunciamos el embarazo, empezó con la idea. Aitana se merece lo mejor, mi nieto no puede nacer en un lugar rentado, ¿qué dirá la gente? Convenció a Aitana de que merecía más, de que no tenía que conformarse con lo que yo podía ofrecerle. Le llenó la cabeza con la idea de que la quinta era la solución perfecta y que tú, como hermana mayor y la que tiene dinero, tenías la obligación moral de ceder. Aitana, ella es fácil de influenciar cuando se trata de su comodidad y de lo que merece. La revelación me golpeó como una bofetada. No se trataba de necesidad. Se trataba de codicia. De estatus. De la obsesión de mi madre por controlar y aparentar. Pero Iker no había terminado. Su voz bajó a un susurro. Y hay algo más. No sé si deba decírtelo, pero creo que tienes derecho a saber. Dilo. La semana pasada, escuché a tus padres discutir en su estudio. La puerta estaba entreabierta. Tu padre estaba preocupado por dinero, por un pago grande que tenían que hacer. Tu madre le dijo que no se preocupara, que en cuanto resolvieran lo de la quinta, podrían usar una parte de tu dinero para pagar la membresía anual del club de golf al que se acaban de unir. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El club de golf. El maldito y exclusivo club de golf al que mi madre había ansiado pertenecer durante años, un símbolo de estatus en la sociedad poblana. No solo querían despojarme de mi herencia para dársela a mi hermana por capricho. Querían financiar su propio estilo de vida a mis costillas. La rabia que sentí fue diferente a la anterior. No era caliente y explosiva. Era fría, pesada y lúcida. Era la claridad absoluta de entender que yo no era una hija para ellos. Era un recurso. Un activo en su balance personal. Una inversión de la que ahora querían cobrar los rendimientos. Gracias por decirme la verdad, Iker, le dije, mi voz extrañamente tranquila. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Lo siento mucho, Jimena, dijo, y supe que era sincero. No estoy de acuerdo con nada de esto. Voy a comprar nuestro departamento, con mi dinero. Y vamos a salir adelante solos. Me levanté y me fui de la cafetería. Ya no había dudas. Ya no había culpa. Solo una resolución de acero. Había cortado el cordón umbilical. Y ahora, por fin, podía empezar a construir mi propia vida, lejos de su toxicidad, sus mentiras y su club de golf. Los siguientes 6 meses fueron un periodo de reconstrucción, como una ciudad que emerge de los escombros después de un terremoto. Fue un proceso lento, a veces doloroso, pero cada nuevo ladrillo que ponía en mi vida se sentía sólido, propio. Corté lazos no solo con mis padres y mi hermana, sino con todos los parientes que habían actuado como sus portavoces, como mi tía Silvana. Fue difícil, especialmente en fechas señaladas como la Navidad, que pasé por primera vez sola. Pero la soledad era preferible a la compañía tóxica. Con una parte del dinero de la venta, y después de mucho buscar, compré un hermoso departamento tipo loft en el centro histórico de Puebla. Tenía techos altos con vigas de madera,
paredes de ladrillo expuesto y un enorme balcón que daba a una plazuela tranquila. En ese balcón, empecé mi propio pequeño jardín en macetas. Compré geranios, lavanda, romero y, por supuesto, una pequeña bugambilia. No era la quinta, pero era mío. Un espacio construido con mi independencia, no heredado por sangre. Un santuario que nadie podría intentar arrebatarme. Iker me mantenía informado esporádicamente, con mensajes cortos y respetuosos. Aitana había dado a luz a una niña sana. Él había cumplido su palabra, usó sus ahorros para comprarles un departamento en una zona agradable pero no ostentosa. Estaban saliendo adelante por sí mismos, sin el colchón financiero de mis padres, quienes, según Iker, estaban resentidos porque ahora tenían que pagar su membresía del club de golf de su propio bolsillo. Un día, recibí un mensaje de Iker con una foto de la bebé. Era preciosa, una mezcla perfecta de sus padres. Tenía los ojos grandes y curiosos de Iker y la boca pequeña de Aitana. Debajo de la foto, el texto decía, «Te presento a Lidia». El nombre de mi abuela. Sentí una punzada en el corazón, una mezcla de sorpresa y una ternura que no esperaba. Le pregunté por qué habían elegido ese nombre. Fue idea mía, respondió Iker. Quiero que tenga un modelo a seguir de una mujer fuerte e independiente. Esa niña, mi sobrina, era inocente en todo este desastre. Era familia. Mi verdadera familia. Era la continuación del legado de mi abuela. A la semana siguiente, fui a mi banco y hablé con mi asesor financiero. Con una parte significativa de las ganancias de la venta de la quinta, creé un fideicomiso educativo a nombre de Lidia Flores. 1 millón de pesos, invertidos a largo plazo, intocables hasta que cumpliera 18 años, y destinados exclusivamente a su educación universitaria, ya fuera en México o en el extranjero. Le envié los documentos a Iker, sin ninguna nota. No necesitaba agradecimientos. Era un acto entre mi abuela, su bisnieta y yo. Era mi forma de asegurar que, al menos una mujer de la siguiente generación de mi familia, tuviera las herramientas para ser verdaderamente libre. Ese acto de generosidad, irónicamente, fue lo que abrió una pequeña grieta en el muro de hielo que nos separaba. Unas semanas después de que Iker recibiera los documentos del fideicomiso, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dudé un momento, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar. Pero algo me dijo que contestara. ¿Bueno? Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, escuché su voz, pero era diferente. Más pequeña, menos autoritaria, despojada de su habitual arrogancia. ¿Jimena? Sí, mamá. Iker. Iker nos contó lo que hiciste por Lidia, dijo, su voz era apenas un susurro. Es mucho dinero, Jimena. Es para su educación, respondí, mi tono neutral, sin emoción. Otro silencio. Pude oír su respiración temblorosa. Tu padre y yo, hemos estado hablando. Quizás no manejamos las cosas de la mejor manera. No era una disculpa. No del todo. Pero viniendo de mi madre, era el equivalente a una rendición incondicional. No, mamá, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. No manejaron las cosas de la mejor manera. Ella no discutió. Solo dijo, la niña es preciosa, Jimena. Se parece a la abuela. Fue el comienzo de una conversación, una muy larga y difícil, que todavía estamos teniendo. Nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Ahora hay límites, fronteras que antes eran invisibles y que ahora están marcadas con alambre de púas. La reconstrucción es lenta, y algunas grietas nunca desaparecerán. Pero por primera vez, se basa en un respeto frágil, no en una obligación impuesta. Aitana y yo también hemos empezado a hablar, gracias a la pequeña Lidia, que sirve de puente entre nosotras. Me ha enviado fotos de la niña, y he admitido que es adorable. Es un comienzo. A veces, visito al señor Elizondo. Me siento en el porche, tomo un café con él y contemplo la bugambilia, que bajo su cuidado, florece más bella que nunca. No me arrepiento de haber vendido la casa. Porque entendí que el verdadero legado de mi abuela no eran las paredes ni la tierra.
Era la lección que me enseñó ese día mientras plantábamos esa flor, la fuerza para aferrarte a tu propio valor y florecer, incluso en las condiciones más difíciles. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al proteger el legado de mi abuela de esta manera? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de "hipear". Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.